Como os decía, en primer lugar va a intervenir Luis Romero González, jefe de área de epidemiología de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Es licenciado en veterinaria por la Complutense de Madrid y en las especialidades de Medicina, Sanidad Animal y Bromatología, y pertenece al Cuerpo Veterinario Nacional Veterinario desde el año 1991. En el 1994 se incorpora al Centro de Investigación en Sanidad Animal de Valdeolmos, perteneciente a Linía, como jefe de sección de nuevos desarrollos y cultivos P3. En el año 2003 se incorpora a la Subdirección General de Sanidad Animal del entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde actualmente ocupa la plaza de jefe de área de epidemiología. Además de numerosas publicaciones realizadas, proyectos de investigación coordinados y conferencias y cursos impartidos, forma parte del Consejo de la Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal, BETMASI. Es miembro del equipo veterinario de emergencia de la Unión Europea y también miembro del grupo ad hoc de la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, para la evaluación del estatus de los Estados miembros respecto a la peste porcina clásica. Cuando te digan, Luis, puedes empezar la presentación. Muy buenos días a todos y parece que fue ayer, ¿no? Joder, dicho así, todas las cosas. Bueno, sí, estoy en el Ministerio de Agricultura, estoy como jefe de área de epidemiología, entre otras cosas me encargo del tema en general de enfermedades, lo que antes se llamaba, cuando yo empecé la veterinaria, enfermedades exóticas, que alguno oiríais hablar, ¿no? Luego se llamó de enfermedades emergentes y reemergentes, se pusieron diferentes nombres. Bueno, pues yo me encargo un poco de ese tipo de enfermedades raras, digamos, ¿no? Y dentro de enfermedades exóticas tenemos una de ellas que es la lengua azul, curiosamente, ¿no? Que de exótica yo no sé qué tiene ya, la verdad, esta enfermedad, pero bueno, se considera todavía como una de estas enfermedades de este tipo. Y por eso me encargo yo de ella también. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Se me ha pedido que realice una presentación sobre la lengua azul en Francia, un poco cómo se está actuando sobre esta enfermedad en nuestro país vecino. Yo, como vengo del Ministerio de Agricultura, me cuesta mucho hablar de las actividades de otro ministerio, ¿no? Pero bueno, intentaré yo enfocar un poco, daros la idea de lo que se está haciendo desde Francia y no puedo evitar también pues, daros una idea también de lo que hemos hecho desde luego también en España desde el Ministerio. Luego ya se planteará también desde comunidades autónomas. Este es el mapa que teníamos de serotipo 8 el 9 de enero de 2009, no nos asustemos. Estamos hablando del año 2009 con todos los focos del 2008, de serotipo 8. De lengua azul en Francia. Recordaréis que se afectaron prácticamente la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea por el serotipo 8, por el este llegó hasta Hungría. Afortunadamente en Polonia recuerdo que se paró la enfermedad justamente en la frontera. O sea, si veis los mapas de aquella época, pues había focos por todos lados en Alemania y justamente en la frontera, ¡pic!, ahí se paraba la enfermedad, ¿no? Es los milagros de las fronteras administrativas para las enfermedades, ¿no? Como son capaces de parar enfermedades transmitidas por mosquitos. Pero fue una enfermedad prácticamente en toda la Unión Europea resultó afectada. Fijaos, en Francia teníamos en el año 2007 15.500 focos, en el 2008 27.000. No creo que esta situación se vaya a repetir nuevamente en la Unión Europea, y espero que no, pero es una posibilidad. Y el problema mayor es que, además, las tasas de mortalidad que teníamos en ovino con este virus en estos años eran superiores al 5% de mortalidad en ovino, por ejemplo, y afectaba además en vacuno de modo también importante, con el tema sobre todo de producción de leche, disminución de producción de leche. En Francia, en esta época, pues se consiguió controlar y erradicar la enfermedad mediante un sistema de vacunación obligatoria que se aplicó desde el año 2008 hasta el año 2010. Realmente, desde el año 2008 se aplicó en el norte, donde tenemos este hueco aquí, así apunto el puntero, este hueco, ¿no? Pues esta zona que fue donde el año anterior había circulado muchísimo el virus, pues fue donde se empezó a vacunar, un poco para apoyar a los ganaderos que habían sufrido la enfermedad del año anterior. Fue un error porque tenían que haber vacunado más en el sur y evitar que la enfermedad se diseminara dirección España. Fue un error, pero calculado. Ellos eran conscientes de que no debían haber hecho de ese modo, pero fue un tema más político que técnico la vacunación de ese modo. Entonces, realmente eficaz fue la vacuna del año 2009-2010. 2 años de vacunación obligatoria, lo que se le aplicó en Francia. Oficialmente, último foco que lo notificaron en junio de 2010 y en junio creo que fue en junio, en el año 2012, se consideró el territorio continental francés libre de serotipo 8 del virus de la lengua azul. Desde entonces eran libres.
A partir de ahí, del año 2012, que se consideraba libre el país, se mantuvo un programa de vigilancia para demostrar que se mantenían como libres de lengua azul. Este programa de vigilancia se basaba en un muestreo con un 95-20, o sea, detectar un 20% de prevalencia con un 95% de confianza por departamento. En total eran 15 muestras por departamento y año, un solo muestreo al año, para demostrar que permanecían libres. Sin embargo, bueno, son 101 departamentos, me parece, lo que tiene Francia, creo recordar. Si multiplicamos por 15, nos da 1.515 muestras que tenían que tomar. Y yo los datos que tenemos de Francia, pues si veis aquí, no sé si podréis ver, pero en el año 2013 fueron 635 las muestras que se tomaron, pero que pone los 676 o algo así. El año 2014, 819, nunca llegaron a ese muestreo que era el establecido en principio y aprobado por la Comisión Europea. No solamente eso, sino que además estaba establecido que estas muestras debían tomarse en animales menores de 2 años para evitar animales vacunados o animales infectados durante la epizootia de años anteriores, del serotipo 8. Menores de 2 años, no vacunados, por lo tanto, no infectados con virus campo y que tenían que ser negativos, evidentemente. Y si vemos aquí los resultados, pues de esas 670 muestras del año 2013, 82 eran positivas a lengua azul. ¿A qué era debido? Según explicaciones de los franceses, a que se equivocaron en la toma de muestras y en lugar de utilizar centinelas adecuados, menores de 2 años, etcétera, etcétera, las condiciones adecuadas, estaban tomando animales mayores de 2 años, que se habían vacunado, luego descubrieron que se habían vacunado, que se habían infectado, etcétera. Ellos solventaron esto diciendo que habían hecho PCR en todos estos animales y daban negativos, con lo cual se consideraba que el virus no circulaba. Yo tengo dos críticas al respecto. Por un lado, ni tomamos el número de muestras que está establecido, que tenían establecido, ni los animales eran los adecuados. Si yo tengo un animal vacunado o infectado en el año 2008-2009, ese animal no se va a poder infectar. Eso no es una vigilancia en el animal adecuado. No se puede infectar. Claro que te va a salir PCR negativo, pero no te quiere decir que el virus no pueda estar circulando en la zona. ¿De acuerdo? 2014 hay un hecho positivo, que es en el 2014, pues 51 animales positivos, ha disminuido algo, y en el 2015 4 animales positivos tan solo. Mejoraron, perfeccionaron la toma de muestras en animales menores de 2 años y el resultado fue este. Parece realmente que no circuló durante estos años, pues da la sensación al menos, aunque ya digo que el número no es el más adecuado estadísticamente, el virus no está circulando en la población de doméstico en Francia durante estos años. Pero en septiembre del año pasado, comunican el 11 de septiembre, comunican en Francia un foco de serotipo 8. ¿De dónde ha venido este foco? Fue una explotación de ovino y vacuno mixta con síntomas en una sola oveja. Antes lo decía, 5% de mortalidad con serotipo 8 en los años anteriores. Ahora este virus no da nada de sintomatología clínica, ni da mortalidad, evidentemente. Solamente una abeja con clínica, tomar muestras, la clínica en el ovino el 21 de agosto, si contamos son 20 días lo que transcurrieron hasta que notificaron el foco. Tuvieron un resultado positivo por PCR en estos animales, tuvieron un resultado positivo el 27 de agosto, se mantuvieron callados, PCR positivo, y hasta el 11 de septiembre no comunicaron el foco oficialmente al resto de los Estados miembros. Yo entiendo que el declarar un foco siendo libre de enfermedad, el declarar un foco sin clínica, con poquísimos animales positivos que habían resultado, era complicado para los franceses y probablemente fue la razón por la que tardaron este tiempo en notificarlo. ¿Cómo ha llegado el virus aquí de repente, ahora de repente? Que no tiene sentido, ¿no? ¿De dónde ha salido este virus? Filogenéticamente, cuando hacemos la secuenciación del virus, es el mismo que apareció en el año 2006 en la zona de Holanda, Bélgica, Francia, Alemania. El mismo. Genéticamente es el mismo virus. Se comporta de un modo diferente en campo, como ahora veremos, pero genéticamente es el mismo. Por lo tanto, la fuente de origen tiene que ser la misma. Realmente, nunca se supo de dónde vino el virus del año 2006. Hay varias teorías, pero ninguna de ellas se dio como cierta. Entonces, bueno, ANSES, que es la agencia con la que trabaja el Ministerio de Agricultura francés para hacer sus análisis de riesgos, pues realizó un análisis de por qué pudo aparecer este virus aquí
Valoraron diferentes escenarios, como puede ser la reintroducción de la enfermedad, es decir, que volviera a entrar, pero realmente volver a entrar el mismo virus, podría ser que la puerta se quedó abierta y entrara la misma cepa, es posible. Pero realmente, bueno, por semen, culicoides infectados, fauna silvestre o animales domésticos, las medidas para la introducción de semen de animales domésticos o fauna silvestre en la Unión Europea son bastante estrictas, es complicado que pueda haber entrado por esta vía. Culicoides infectados no hay, serotipo 8 desapareció en toda Europa. No hay serotipo 8 desde hace tiempo en toda Europa. Entonces, no hay muchas posibilidades, perdón. No hay muchas posibilidades, sí. Perfecto. Perdón. No hay muchas posibilidades de que haya podido entrar con un vector, realmente. Y más aún en el centro de Francia. Resurgencia del virus, es decir, que haya permanecido silente en la zona y ahora de repente haya aparecido nuevamente. Podría haber sido por culicoides, que haya habido una transmisión transovárica en culicoides y de repente ahora ha saltado de nuevo. No está descrito para este serotipo en particular. Persistencia a largo plazo de un animal, es decir, que en lugar de los 60 días que se considera virémico una vaca, por ejemplo, los 30 días que se considera virémica una oveja, realmente sea más largo el periodo de infectividad del animal y se haya podido, mediante transmisión transovárica, bueno, lo diré, a nuevas generaciones, digamos, no me sale la palabra, transplacentaria, estoy un poco torpe, haya podido pasar y tal, es otra posibilidad, pero realmente muy poco probable. Introducción a través de una vacuna, que se haya utilizado una vacuna ilegal, improbable. Y la persistencia en la circulación residual, bueno, yo, teniendo en cuenta antes la vigilancia que han presentado los franceses, pues la verdad es que tampoco puedo descartarlo, pero la verdad es que tampoco, yo no soy capaz de decir que haya sido la causa. Hay dos puntos fundamentales en este sentido. La fauna silvestre no se vacuna y es el nicho en el cual pudiera permanecer circulando en fauna silvestre. Pero tenía que haberse detectado, si se hubiera hecho bien la vigilancia en doméstico, se tenía que haber detectado en doméstico. Claro, al fallar la vigilancia en doméstico es donde ya me da más duda, me genera más duda. Y por otro lado, en animales domésticos, que ya ha podido permanecer circulando en vacuno fundamentalmente, que es el que tiene el periodo virémico más largo. La medida que adoptaron los franceses es muy rápido. Ante el foco, pues digamos que siempre cometemos los mismos errores constantemente, ¿no? Entonces se aplicó el reglamento 1366/2007 a rajatabla. Zona de 20 kilómetros de prohibición absoluta de movimientos, zona de 100 kilómetros de protección y una zona de vigilancia tampón de otros 50 kilómetros alrededor. Tenían solamente con este primer foco un censo de 4,6 millones de bovinos, fundamentalmente cebo, 1 millón de pequeños rumiantes y 55.000 explotaciones. Establecieron medidas de restricción de entradas-salidas, excepción para sacrificio, evidentemente, prohibición de salida a toda la zona de restricción hacia la Unión Europea, y no sale ahí abajo, pero compra de vacunación, con 1,3 millones de dosis que consiguieron al principio, de vacuna de serotipo 8. Pero 1,3 millones de dosis no tenían ni para empezar para toda la población que tenían en la zona. Y digo que es un error en cuanto a que lo de los 20 kilómetros yo nunca he creído demasiado en ello porque al final el virus se transmite con el mosquito y no vas a poder hacer nada para pararlo realmente. Pero bueno, yo entiendo también que al principio, cuando tienes focos muy localizados, tienes que intentar pararlo como sea y se intentó en aquel momento parar de ese modo. Se incrementó la vigilancia pasiva, pero la clínica es muy leve, como ya os he dicho, con lo cual no eran capaces de detectar la enfermedad por clínica. 11 positivos de 103 sospechas, era un porcentaje muy poco eficaz, digamos, la vigilancia pasiva. La activa, se realizó un estudio en toda Francia para determinar dónde estaba el virus circulando, si estaba por toda Francia o estaba en determinados lugares de Francia, para lo cual se tomaron 60 explotaciones por cada departamento, un 95,5, 5% de prevalencia, y cada explotación 30 muestras, un 95-10, para ver dónde teníamos el virus en aquel momento. Estamos hablando del mes de septiembre-octubre de 2015. Y, bueno, pues tenéis aquí el resultado preliminar. No sé si se ve algo con el... Aquí. Bueno, en rojo parece que del primer foco que se notificó solamente había circulación viral en la misma zona. Es decir, parecía, la conclusión que sacaban los franceses en aquel momento es que todos los casos confirmados están concentrados alrededor del foco primario y parece que la detección había sido muy temprana. Luego os comentaré un detalle de unos animales que vinieron a España y veremos que no fue tan temprana esta detección, pero fue en principio la conclusión que sacaron. La zona se fue ampliando evidentemente con el paso del tiempo, según fue aumentando la zona de circulación.
del virus y si os fijáis, lo más grave es que afectaba a esta zona, coincide con la zona del Macizo Central francés, que es donde se concentra la mayor producción de terneros en Francia. Y esos animales necesitan moverse a cebadero, entre otros lugares a España, Italia. Entonces, el mayor problema de esta enfermedad siempre es el movimiento. Fijaos que aquí los ganaderos no veían la enfermedad y es muy difícil el convencer a los ganaderos de que hay que erradicar una enfermedad que no ven. Eso es complicadísimo, es realmente complicado. Se modificó, bueno, las restricciones de movimientos eran muy severas al principio, pero vieron los franceses que no era posible continuar con este esquema de trabajo, con estas restricciones de movimientos, porque el ganadero se le echaba encima, evidentemente. Y al final, bueno, se estudió también el protocolo hispano-francés de movimientos con Francia, lo programamos hasta el 31 de diciembre de 2015. Nuestra idea era forzarlos un poco a vacunar animales y explotaciones, con objeto de lograr una cobertura vacunal adecuada y evitar que el virus nos llegara a nosotros. Es un poco lo que intentamos hacer nosotros cuando vacunamos en el sur de España. Ahora, desde Andalucía también, pues un compañero de una ADS nos explicará la situación que ven ellos. Hacen un esfuerzo tremendo y ese esfuerzo no es para ellos, realmente. Perdón, no es solo para ellos. Pero tienes que pensar también que hay otras zonas, otros países, otras regiones, otras comunidades autónomas a las cuales tú estás protegiendo con la vacunación. En este caso, nosotros le pedíamos a Francia que si ellos podían controlar la enfermedad en su país, iban a evitar problemas en otros países. Realmente la situación no era fácil tampoco para Francia, ni porque se veía enfermedad, ni porque había vacuna suficiente en aquel momento para poder vacunar todo este número de animales, y el coste de la vacuna, evidentemente, y la vacunación es muy elevado y es difícil de justificar para ellos. Para nosotros nos hubiera venido de maravilla que hubieran vacunado, evidentemente. Finalmente, bueno, pues vieron que lo de los 20 kilómetros, que es tan complejo de mantener, que es restricción prácticamente absoluta de movimientos en esas zonas, pues era inviable. Quitaron la zona de vigilancia y hicieron una zona de restricción única. Juntaron zona de protección y zona de vigilancia y la zona de 20 kilómetros y modificaron las condiciones para el movimiento, de modo que la salida dentro de la zona restringida se permitía el movimiento de animales, a no ser que hubiera signos clínicos de enfermedad. Y para salir de zona de restricción, dentro de Francia, pues obligaba o bien que los animales estuvieran vacunados o bien un protocolo reforzado de PCR, con doble PCR, en zona de restricción y en destino, en zona libre, y se incrementó la vigilancia entomológica, sobre todo pensando en el invierno, para poderse declarar zona estacionalmente libre en algunos territorios. La vacuna, como veis, pues las dosis que disponían pues eran muy reducidas. Era insuficiente para controlar la situación y lo único que pudieron hacer fue vacunar las explotaciones que habían tenido circulación del virus, que se consideraban focos, animales de alto valor genético, reproductores de alto valor genético que querían mantener, y exportaciones y movimiento intracomunitario, exportaciones a terceros países y movimiento intracomunitario. Realmente, el vacunar un animal que vas a mover hacia otro país, poca cobertura vacunal te queda en tu país. O sea, eso es para comercio. Lo hacían realmente, como veis, para movimientos, para facilitar movimientos, pero no para controlar la enfermedad. No hubo manera de utilizar la vacuna, en este caso, para controlar la enfermedad. La zona de restricción continúa aumentando y esta es la situación que tenemos actual hasta fecha de ayer. En total, 148 focos en 2015, 130 en 2016 llevamos hasta ahora y ahora empezará a circular nuevamente el virus. Lo previsible es que a partir de julio, es lo habitual, Culicoides soletus se tiene el pico ahora en mayo-junio y cogerá fuerza el virus y lo previsible es que a partir de julio comience nuevamente a circular y podéis ver los focos que tenemos ya situados en el departamento de Guiech y en el departamento de los Pirineos, de Altos Pirineos, pegadito aquí a Huesca ya. A Valle de Arán os recuerdo que da al norte. Supongo que muchos veréis de aquí de Aragón también, bien lo conocéis. Es de las pocas zonas que dan al norte, porque el Pirineo actúa como una barrera bastante eficaz, pero cuando tienes valles que dan al norte, pues ahí no hay Pirineo que valga. Y lo tenemos ya muy cerquita. Esa es la situación que tenemos ahora mismo, con un cuadro clínico muy leve y bueno, en ausencia de circulación que nos esperamos, de vacunación que nos esperamos, pues movimiento de la enfermedad, diseminación de la enfermedad,
en forma de mancha de aceite, que es lo que ha ocurrido hasta ahora. La enfermedad, está clarísimo, lo tenemos súper estudiado, se mueve a 14 kilómetros por semana. 2 kilómetros al día lo mueve el culicoides. Aunque no muevas animales, sin mover animales. Solamente con el culicoides es capaz de transmitirse 14 kilómetros a la semana. Y eso lo hemos visto con el serotipo 8 en el año 2007-2008, el serotipo 1 nosotros, el serotipo 4, y se mueve así. Y no lo paras, a no ser que vacunes. Es el único modo de parar la diseminación de la enfermedad. Me estoy pasando el tiempo, no sé cómo ando. Bueno, me dejáis. Poco más de 5 minutos. Vale, perfecto. ¿Me he pasado o me falta? No, te falta. Ah, perfecto. Fijaos, nosotros hicimos nuestro análisis de riesgos dentro del Ministerio de Agricultura, igual que hicieron también su análisis de riesgos el Ministerio de Agricultura francés por medio de ANSES, el Ministerio de Agricultura del Reino Unido, el Ministerio de Agricultura belga, y todos llegan a la misma conclusión. Yo, como me pedían que hablara como Ministerio de Agricultura francés, he presentado el de ANSES, ¿de acuerdo? Esas son las conclusiones para que se vea, o sea, que no son las conclusiones del Ministerio de Agricultura español, son las de la gente que lo está viviendo. Pues, en primer lugar, la baja proporción de casos clínicos no permite excluir la circulación en zonas donde no se ha detectado. Este informe se emitió en el mes de noviembre, no tienen toda la información, pero parece que la tienen concentrada, como habéis visto en el mapa anterior, en la zona central de Francia. En ausencia pero lo que sí que indica es que la ausencia clínica dificulta en gran medida la detección de la enfermedad. En ausencia de vacunación generalizada, la progresión de la enfermedad es inevitable, eso lo dicen los franceses. El movimiento libre dentro de zona restringida puede facilitar la propagación de la enfermedad hasta zonas fronterizas con España, es así. Al unificar la zona de restricción en una sola zona, quitamos zona de vigilancia, protección y 20 kilómetros, pues se pueden mover los animales hasta la frontera con España, se pueden mover sin ningún problema. Es previsible que la enfermedad esté presente en Francia los próximos años, es decir, que no se elimine ahora con el invierno, sino que tengamos circulación este año próximo y años siguientes. Alta probabilidad de que las infecciones se reactiven tras la primavera, tanto en Francia como en países vecinos, y en particular hablan de la difusión del virus hacia el sur, y las barreras naturales que pueden enlentecer la progresión de la enfermedad, pero no detenerla. Existencia de valles o existencia de la transhumancia, hay diferentes vías. O sencillamente, pues, lo que yo creo que va a ocurrir, tenemos 2 puntos donde el Pirineo baja. O sea, la cuerda del Pirineo es clara en la frontera entre España, menos un par de valles, tenemos algunos valles que no, pero la mayor parte es una cuerda bastante alta además, que actúa como frontera, me parece que bastante eficaz. Entonces, algún valle en Huesca y algún valle en Cataluña, en Roncesvalles también, por ejemplo, Roncesvalles, que conocéis, habéis dicho Camino de Santiago, San Jean-Pied-de-Port, abajo, pues España está allá abajo, ¿no? Ese valle también, hay valles donde puede llegar a entrar en territorio español. ¿Qué es lo que se hizo desde el Ministerio de Agricultura tan pronto como empezó a surgir este problema? Pues primero, información al sector, como hacemos siempre, comunidades autónomas. Enviamos toda la información que teníamos disponible constantemente, bombardeando la información que teníamos. Seguimiento de movimientos de riesgo, todos los movimientos que habíamos tenido en meses anteriores los analizamos. Os puedo decir que solamente detectamos un animal positivo, de muchos que analizamos, muchos. Y fue en Murcia, fue solamente un ternero, que vino el día 23 de julio a Murcia, desde Francia, con lo cual el virus estaba circulando con anterioridad el día 23 de julio en Francia. Es decir, que no era tan reciente la infección. Y no hubo, se analizó el resto de los animales de la explotación, de las explotaciones alrededor de Murcia, y no hubo ningún otro caso positivo, con lo cual se descartó la circulación en España, no se declaró como foco. Sí que se comunicó a la Comisión y a Francia la existencia de este animal PCR positivo. La vacunación preventiva fue, vista la situación y habéis visto los análisis de riesgos, lo que nos dicen, va a llegar sí o sí. Entonces, consideramos que en lugar de estar vacunando deprisa y corriendo, como se hizo en el pasado, tenemos la oportunidad de vacunar con tiempo. Tenemos la oportunidad de vacunar con tiempo y hacerlo bien y que no nos llamen pistoleros a los veterinarios. Entonces, creo que estamos en condiciones de actuar sobre la enfermedad, sobre la diseminación de la infección, prevenirla y evitar que la infección pueda llegar al sur de España y pueda llegar a Marruecos. Y que si entra la enfermedad, si entra la infección en la zona nuestra del sur del Pirineo, esté todo previsto para que se puedan mover los animales de modo fácil. La vacunación, una de las cosas más importantes que da es la paz en cuanto a movimientos. Permite movimiento de animales de modo muy sencillo.
Si no los tienes vacunados, los movimientos se complican tremendamente y vamos a tener muchos problemas. Entonces, por eso yo, desde el Ministerio, de verdad, recomiendo la vacunación preventiva, en este caso. Si el virus llega a Marruecos, vamos a jugar al ping-pong con el serotipo 8 toda la vida. Para nosotros es importantísimo que no llegue al norte de África el virus. Y para eso, mejor pararlo en el Pirineo que no pararlo en Cádiz. Entonces, la labor yo creo que estamos haciendo aquí, que estáis haciendo vosotros en la sur del Pirineo, es la labor que no es ya para facilitar los movimientos en caso de que entre el virus, sino para realmente controlar la enfermedad. Y en Francia no lo han hecho. Y no lo han hecho, bueno, sus razones tendrán. Yo no me puedo meter en Francia. O sea, estoy hablando aquí como ministerio francés, no puedo meterme en ver lo que están haciendo en Francia. Pero las normas ahora mismo son las que son. Las normas son las que son. Y con esas tenemos que jugar. Y hasta que no cambien las normas, o jugamos con esto o vamos mal. Es la idea que tenemos al menos del ministerio que os quiero transmitir aquí. Se sacó una orden con la vacunación obligatoria en zona libre, ¿de acuerdo? No hay restricción de movimientos, es zona libre, permanece como zona libre en aproximadamente 100 kilómetros al sur del Pirineo. País Vasco quedó como zona de vacunación voluntaria. Y bueno, pues como se hace igual en Andalucía con Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, con el serotipo 1 y 4, pues ovino y vacuno, mayor de 3 meses. Comarcas no sujetas a la restricción de movimientos. La compra de vacuna la realiza el Magrama, la paga el Magrama. Y el año que viene ya estamos comprando la vacuna para el año que viene. Los costes de aplicación los sufraga las comunidades autónomas y el periodo de vacunación pues, ha ido modificando. Creo que está prácticamente para todos 30 de junio, no sé si en algunos es 15 de junio, a lo mejor, no recuerdo ahora mismo, pero vamos, anda en el mes de junio para aplicarla. Se ha incrementado la vigilancia, es como zona de riesgo la zona norte, se hacen ya 8 muestreos al año en esta zona de riesgo, con 59 animales por provincia. Bueno, es un poco el esquema, hemos incrementado la zona de riesgo en el norte, que es donde tenemos el mayor problema ahora mismo. Y finalmente, pues el protocolo bilateral con Francia lo hemos modificado. Nosotros, la verdad es que nuestra intención era directamente decirles, mira, o movéis de animales vacunados y protecciones vacunadas o no se mueve un animal. Y al final entendemos también la problemática que tienen ellos para obligar a la vacunación y se permite también el movimiento con PCR, protegido de ataque de vector durante 14 días. Pero PCR individual, es decir, todos los corderos, no se admiten lotes, no se admiten porcentajes, nada. Si no vacunan, los corderos que no vengan tendrán que venir con una PCR individual. Creo que sale poco rentable un movimiento de ese tipo. ¿De acuerdo? Y para menores de 70 días, pues madre vacunada es protección vacunada y un programa de vigilancia que tienen que realizar en la zona, en Francia. O bien 14 días con PCR. Básicamente es esto lo que os quería comentar. Supongo hay mucha controversia con todo esto. Supongo, ya te veo, que no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero yo, sinceramente, creo que la paz que te genera el tener la población vacunada, porque te va a entrar. O sea, esto llega. Y si estamos ya prevenidos, estamos ya con todo montado, será mucho más fácil luego cuando llegue la enfermedad. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias.